Vamos a continuar con el segundo vídeo dedicado a los materiales. Una vez que vimos en el primero de los dos vídeos cómo aplicar materiales ya creados, en este segundo vídeo vamos a aprender a crear nuevos materiales, ya sea partiendo desde cero o ya sea editando materiales que ya existan en la biblioteca del programa. Además, en este vídeo vamos a ver cómo podemos utilizar una imagen externa para aplicarla como material, por ejemplo, en una pared o muro, en una pantalla, en un cartel, este tipo de superficies que a veces incluimos en los modelos. Por último, veremos cómo podemos guardar los materiales creados dentro de la biblioteca del programa. En primer lugar, vamos a ver cómo, partiendo desde cero, podemos crear un nuevo material. Esto no es muy habitual, puesto que lo que normalmente se hace es partir de un material existente en la biblioteca y realizar una serie de modificaciones para conseguir el resultado que deseamos para el modelo con el que trabajamos. En cualquier caso, para crear un material desde cero, es tan sencillo como abrir la ventana del explorador de materiales mediante el botón correspondiente de cubo de pintura. En la pestaña Seleccionar, hacemos clic en el botón de Crear material. Se abre una ventana de diálogo que nos permite realizar unas pocas variaciones, como por ejemplo seleccionar el color. Dentro de esta versión de círculo de color nos permitiría también usar una textura de imagen, cosa que no vamos a hacer ahora, puesto que lo vamos a ver después en el tercer apartado del vídeo, y nos permitiría también modificar la opacidad del material. Vamos a colocar una opacidad del 50% de manera que tendremos un material de un color más o menos parecido al color carne y con un 50% de opacidad. Bien, este material, una vez que ya lo tenemos, en la biblioteca de materiales del modelo podemos seleccionarlo y podríamos aplicarlo a cualquier superficie, de manera que, como podemos ver, este material tiene una opacidad del 50% y podemos ver a través de las superficies sin necesidad de tener activada la opción de rayos X. Si la activamos, vemos que todos los materiales son transparentes. Si desactivamos los rayos X, vemos que solamente el material que acabamos de crear, el material 1, que es el nombre que por defecto le ha dado el programa, tiene esa característica de transparencia. Este material se podría posteriormente editar, podríamos seleccionarlo, ir a la pestaña Editar y podríamos modificarle, por ejemplo, el color o podríamos modificarle la opacidad. Por ejemplo, hacer que fuese un poco menos transparente, de manera que quedase algo parecido a el agua. Bien, de esta manera, cuando aplicásemos el material, tendríamos ya un material diferente al inicial. Vamos a ver cómo crear materiales a partir de la edición de materiales ya existentes en la biblioteca. Bien, en primer lugar, lo que hacemos es seleccionar un material de la biblioteca. Vamos a buscar, por ejemplo, este, por ejemplo, de la biblioteca de piedra. Lo seleccionamos, este de aquí. Una vez que lo hemos seleccionado, vamos a irnos a la ventana de edición, le daremos a crear material y de esta manera ya lo tenemos aquí listo para editarlo. No vamos a editar nunca el material de la biblioteca, es decir, es imposible modificar el material de la biblioteca, sino que simplemente vamos a crear un nuevo material que se llamará material 2 a partir del material de la biblioteca. Bien, podemos modificarle, por ejemplo, el color. Podríamos modificarle también el tema de la transparencia. Vamos a ponerle un 60, por ejemplo. Y en este caso también podemos modificarle el tamaño de la textura, puesto que tiene una textura. Vamos a hacer que sea un poco más grande y vamos a ponerlo, por ejemplo, en 6000. A ver qué tal quedaría en este caso. Le damos a OK. Y de esta manera ya tenemos el material listo para ser utilizado. Ya podríamos irnos a la pestaña Selección. Aquí tenemos el material 2, se selecciona y se puede aplicar, por ejemplo, a las dos partes del tejado y tendríamos el nuevo material. En el caso que deseemos modificar este nuevo material, como siempre, pinchamos en la pestaña Edición y aquí mismo podemos modificar, por ejemplo, su color o podríamos modificar el tamaño de lo que sería la textura, hacerlo más grande y podríamos también modificar la transparencia para que fuese en este caso más opaco y menos transparente. Bien, de esta manera quedarían vistos los dos apartados, los dos primeros apartados del vídeo.
Vamos a ver ahora cómo utilizar una imagen externa para aplicarla como material en el caso de una pared o de una pantalla de televisión o de ordenador. Para ello, vamos a salir de aquí, vamos a selección, vamos a irnos a una pantalla que tenemos en esta zona del área de trabajo, vamos a ponernos en una proyección de alzado para poder trabajar. Aquí la tenemos. Y de esta manera podemos trabajar de una manera más cómoda sobre la pantalla y luego ya la podremos llevar donde deseemos. Bien, vamos a crear el nuevo material. Para ello, como siempre, tenemos que ir a la pestaña de selección, botón crear material. En este caso, tenemos que seleccionar, cancelar, perdón. Vamos a darle al material por defecto y ahora le damos a crear material, de manera que partimos desde cero. Bien, vamos a poner la pantalla aquí. Bien, en este caso podemos seleccionar la rueda de color. Simplemente lo que vamos a hacer va a ser utilizar una textura de imagen. Le damos y se nos abre una ventana de diálogo que nos permite seleccionar una imagen en alguna de las carpetas del ordenador. En este caso, pues vamos a utilizar esta imagen que tenemos en la carpeta de imágenes, pero podríamos con este desplegable buscar en cualquier carpeta del ordenador. Seleccionamos, abrir, y si no deseamos hacer nada más, podríamos ya darle a OK y de esta manera podríamos aplicar este material con el tiburón sobre nuestra superficie. Si nos acercamos con el zoom veremos que efectivamente el tiburón está, pero la trama es tan pequeña que cuando estamos a una distancia como estábamos al principio no se aprecia. En este caso lo que tenemos que hacer para cambiar esto es modificar el tamaño de la trama. Vamos a ir a la pestaña editar y aquí vamos a aumentar. Vamos a probar multiplicado por 10. De esta manera ya podemos verlo, pero necesitamos un 0 más. Estamos cerca ya, vamos a intentar que sea algo más grande, 12.000. Estamos cerca, podemos probar con 13.000, es una forma de iterar. Una más, 14.000, por ejemplo, ahí estaría bastante bien. Podemos dejar el color de base, no es necesario modificarlo, y también el tema de la opacidad dejarlo como está. Bien. De esta manera cerramos y vemos que lo que es la textura del material ha quedado poco ajustado a lo que sería el tamaño de la pantalla que teníamos inicialmente. Para modificar esto vamos a realizar una serie de ediciones sobre la textura. Para ello pinchamos sobre esta superficie, se selecciona, botón derecho para abrir el menú contextual y en la opción textura vamos a seleccionar la primera de las opciones, que es la de posición. En este caso se nos abre una especie de pequeño menú de trabajo con 4 pinzamientos de colores. Vamos a trabajar con el rojo y con el verde. El rojo nos permitirá encuadrar y el verde nos permitirá escalar. De esta manera lo primero que vamos a hacer es hacer clic y sin soltar vamos a llevar la imagen hasta la posición adecuada, que sería ahí, y a continuación vamos a escalar de manera que tenemos que ser cuidadosos y solamente estirar en la dirección perfectamente horizontal hasta que tengamos esta posición. Bien, nos ha sobrado un poquito por arriba y lo que vamos a hacer ahora simplemente salimos y haremos una pequeña modificación. Simplemente cogeremos la línea, la seleccionamos y la movemos hacia abajo de manera que se ajusta. Hemos modificado ligeramente el tamaño de la pantalla de manera que se ha ajustado perfectamente lo que sería la imagen al tamaño de la pantalla que teníamos inicialmente. Si deseásemos que fuese como estaba al principio, se podría hacer un pequeño escalado, pero normalmente no será suficiente. Con un pequeño ajuste que hemos hecho del tamaño de la pantalla, la imagen ha quedado perfectamente adaptada. Vamos a situarnos de nuevo en la zona de trabajo. Y para terminar lo que vamos a ver es cómo podemos guardar materiales en la biblioteca. Abrimos de nuevo el explorador de materiales
Vamos a ir a la pestaña de seleccionar y vemos que tenemos los 3 materiales que hemos creado en este vídeo. Por ejemplo, podríamos guardarlo en la biblioteca de materiales. Simplemente hacemos clic en el material que deseamos guardar, botón derecho y seleccionamos la opción Salvar como. Se abre una ventana de diálogo que nos permite seleccionar en qué carpeta del ordenador deseamos guardar el archivo. En este caso son archivos de materiales con extensión SKM. Le pondríamos un nombre y guardaríamos. De esta manera hemos conservado este material del tiburón y podríamos utilizarlo en cualquier otro dibujo de SketchUp simplemente buscándolo en la carpeta correspondiente del ordenador.